Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Que la humanidad no pereciera. Se abrió la tumba y fuimos redimidos por su sangre. Se abrió la tumba y fueron rotas todas sus cadenas para que seamos libres de la esclavitud. Se abrió la tumba, se abrió la tumba de la salvación, se abrió la tumba de la redención. Pecados fueron perdonados, se abrió la tumba de la salvación, se abrió la tumba de la redención, para que tus pecados sean perdonados, se abrió la tumba. Querido hermano, si te sientes enfermo, pon tu fe en Cristo. El mismo Cristo que al enfermo sanó, resucitó y sigue vivo. Luchó con la muerte y con poder y gloria, Él ha vencido. Por eso grita y canta que en nombre de Cristo somos redimidos. Se abrió la tumba de la salvación, se abrió la tumba de la redención, para que tus pecados sean perdonados. Se abrió la tumba, se abrió la tumba de la salvación, se abrió la tumba de la redención, y tus pecados fueron perdonados. Se abrió la tumba, se abrió la tumba. De la redención, para que tus pecados sean perdonados. Se abrió la tumba, se abrió la tumba de la salvación, se abrió la tumba de la redención, y tus pecados fueron perdonados. Se abrió la tumba, se abrió la tumba. Y de nuevo, tras la pausa musical, estoy ya con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. Por eso, en esta ocasión estaré compartiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y a partir del versículo 29, donde dice la palabra de Dios: Varones hermanos,
se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Aquí Pedro, en este versículo, se dirige a la multitud llamándoles hermanos. En la reunión de los 120 creyentes, el uso de la misma forma que nos dice hermanos también lo hallamos en el capítulo 1 y versículo 16. Después la cita del Salmo 16, familiar, a su auditorio, por su uso en las sinagogas locales, se identifica a sí mismo con sus oyentes, para lo cual emplea el término, como aquí queda expresado, de hermanos. Al mencionar Pedro a David y llamarle patriarca, Pedro efectivamente se está dirigiendo a los judíos, ya que el nombre de David le recuerda de la época de oro del pueblo de Israel. David murió y fue sepultado en Jerusalén, y su tumba estuvo allí hasta el tiempo de los apóstoles. El escritor e historiador Josefo afirma que la tumba de David era un edificio con varios aposentos y bóvedas para sepultura a los reyes. La tumba permaneció inviolada durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y aún se hablaba de ella en los tiempos del emperador romano Adriano. Por tanto, nadie objeta a las referencias que hace aquí el apóstol Pedro, porque cuando dice es irrefutable, todos han visitado la tumba de David. Por lo tanto, Pedro puede hablar con toda confianza de este hecho histórico que muy bien sabían todos los judíos. Sin embargo, Pedro no está interesado tanto en la historia de la muerte del rey David y su sepultura como en la interpretación del Salmo 16, versículo 10, ya que Dios hizo un pacto eterno con los israelitas, prometiendo a David su misericordia firme, como nos dice Isaías capítulo 55 y versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pues muy bien, David murió, pero Pedro lo llama patriarca y de esta manera lo pone en el mismo nivel que Abraham, Isaac y Jacob, y las cabezas de las 12 tribus de Israel. Así que el cuerpo de David, sepultado en una tumba, es muda evidencia a Pedro y a sus contemporáneos que la cita de este salmo, en particular el versículo 10, por tanto el salmo no puede concretarse al rey David, porque habiendo muerto no se había cumplido en él la promesa de vida que aparece. Salmo 16, versículo 10, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y sigue diciendo este versículo: y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. El rey David, cuando murió, fue sepultado en Jerusalén, y su tumba estaba allí en el tiempo en que los apóstoles estaban hablando a la multitud. En la restauración de Jerusalén se menciona un tramo reconstruido, cuando nos dice en Nehemías capítulo 3 y versículo 16. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbud, gobernador de la mitad de la región de Ben-Sur, hasta delante del sepulcro de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. El plural sepulcros concuerda con lo que acabo de decir un poquito antes, con lo que Josefo el historiador dice sobre el sepulcro del rey, que era más que una sepultura, ya que era un edificio con varios aposentos y era destinado esa sepultura a otros reyes. Sin lugar a duda, cuando los peregrinos venían a Jerusalén, muchos de ellos, visitaban naturalmente esta tumba del rey David, porque no solamente estaba allí David,
sino que había también otros reyes de las épocas del pueblo de Israel. Continúa Pedro diciendo aquí a su oyente ahora en el versículo 30: pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David mismo no alcanza a cumplir las palabras del Salmo 16, versículo 10, pero habla proféticamente acerca de otro más. David, el rey de Israel, sin embargo, actúa aquí como profeta, de hecho con el resto de los profetas del Antiguo Testamento. Él está escudriñando qué persona y qué tiempo indicará el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, como nos dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. De modo que el uso del juramento no es solamente garantía de la fidelidad de una declaración. Jurar significa que lo que se ha sido afirmado jamás podrá ser cambiado. Romper un juramento es perjurio. Por eso, cuando Dios promete con juramento que Él hará algo, Él está obligado a cumplir su promesa. Entonces, ¿qué fue lo que Dios prometió a David con juramento? Él pondría a uno de los descendientes de David en su trono. Este era el juramento. El Antiguo Testamento claramente afirma que Dios hizo juramento con la sucesión de David. He aquí unos versículos que afirman esto, por ejemplo, el Salmo 132, versículos 11 y 12, donde dice: en verdad juró Jehová a David, y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñé, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Este pasaje muestra la cláusula condicional en la promesa de Dios a David, por lo cual los descendientes de David estaban obligados a guardar el pacto de Dios y obedecer también su precepto. Así que el Mesías, la descendencia de David, guarda el pacto y cumple la ley, como nos muestra en Mateo 5:17 y Romanos 10, versículo 4. Así que Cristo ocupa el trono de David para siempre, como nos lo muestra también el Evangelio de Lucas capítulo 1 y los versículos 32 y 33. No en un reino terrenal, sino en un reino eterno y espiritual, como también dice Juan capítulo 18 y versículo 36. Además, nótese que con su juramento Dios juró en favor del sucesor de David, con lo cual está queriendo decir que el Mesías es el cumplimiento de la promesa, es decir, Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 31 de este capítulo 2 del libro de los Hechos, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Todo Israel conocía que el Mesías había sido prometido, y que vendría para establecer el reino anunciado de David. Ninguno de los hijos de David, por tanto, cumplió las demandas divinas establecidas en dicho pacto, pero vendría uno de la descendencia suya que haría realidad la promesa del reino anunciado a David y por medio de los profetas a la nación de Israel. Así que nadie más que el Cristo, el Mesías prometido, haría efectiva esa realidad. Cuando dice este versículo 31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Por consiguiente, la lógica aplastante de la deducción de Pedro es evidente. Si no se cumplió en ninguno de los descendientes de David las promesas hechas en el pacto, y todos ellos, incluyendo el propio rey, habrían muerto y sus sepulcros estaban entre ellos. El único que lo haría posible sería el Mesías, en este caso el Cristo. Esto va a servir al apóstol Pedro para declarar ante todos que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas y de quien David habla también como profeta de Dios. Jesús de Nazaret, a quien comenzó refiriéndose en el discurso, había muerto. Todos lo sabían pocos días antes en Jerusalén. Todos los presentes lo sabían esto, de su ministerio y de sus milagros, de sus prodigios y también de su muerte. Los líderes de los judíos habían hecho circular que la tumba vacía, donde el cuerpo del Señor había sido puesto, obedecía al robo que los discípulos habían hecho de su cuerpo muerto. Pero Pedro le hace notar que en él se cumplía la profecía y que Dios no lo abandonaría en el lugar de los muertos, ni permitiría que su cuerpo se corrompiera en el sepulcro. Ese es el núcleo principal de la argumentación del apóstol Pedro, y en el contenido profético al que se refirió antes en el versículo 27. Siguen diciendo los versículos 32 y 33 de aquí del capítulo 2 de Hechos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos a hallar en los versículos 32 al 36, nos van a estar mostrando la resurrección y la exaltación del Señor Jesús. En estos dos versículos, Pedro destaca los hechos redentores de la resurrección y también de la ascensión de Jesucristo, en conjunción con el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, menciona a las tres personas de la Trinidad, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. 3 veces en su sermón en Pentecostés señala enfáticamente a Jesús como este Señor, en los versículos 23, 32 y 36, para recordar también a sus oyentes su conocimiento de la relación con Jesús de Nazaret, versículo 22. Una vez más, Pedro enfatiza el tema de la iglesia cristiana primitiva. ¿Y cuál era? La resurrección de la muerte del Señor Jesús, como veremos en los versículos 24, como también se verá en el capítulo 13, versículo 30, los capítulos 33, 34, etc. Así que, en los versículos 32 y 33, Pedro hace una diferencia entre los testigos apostólicos, cuando está diciendo todos nosotros somos testigos que habían visto a Jesús resucitado, y la multitud que observaba el fenómeno de Pentecostés, los que ahora ven y oyen. En otro contexto, el apóstol Pedro afirma que Jesús apareció solo a aquellos testigos, cuando dice, en Hechos capítulo 10, versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Por el contrario, la multitud de Pentecostés no había visto a Jesús resucitado, pero sí vieron y oyeron las señales visibles y audibles de la presencia del Espíritu Santo. Debido a que el auditorio de Pedro no había visto a Jesús durante el periodo de esos 40 días, entre su resurrección y su ascensión, necesitaban pruebas de que lo que se estaba proclamando por parte de los testigos era absolutamente verdad. Querían saber, por tanto, la relación entre la resurrección del Señor Jesús y la venida del Espíritu Santo. Para responder a esta pregunta, el apóstol Pedro alude a la ascensión de Jesús y menciona el lugar de Cristo a la diestra de Dios, como dice Hechos capítulo 5 y versículo 31.
Los cristianos, más adelante, incorporaron esta verdad en el credo apostólico y confesaron que Cristo Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquella posición de exaltación, el Señor Jesús ha cumplido la promesa de que el Padre enviaría el Espíritu Santo, como Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 39, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15 y versículo 26. Así que, las palabras de Jesús respecto a la venida del Espíritu se cumplieron en el día de Pentecostés. Así, cada persona que se encontraba en el área del templo en Jerusalén pudo ver la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, los oyentes debían saber que Jesús, sentado a la diestra de Dios, tiene la autoridad de comisionar al Espíritu con mayúscula, para venir y vivir en los corazones de los creyentes. Pedro se aproxima al final de su sermón y se apresta a contestar a la pregunta de la multitud. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Qué significa esto? Como dice el versículo 12. Esto es, que el Espíritu Santo prometido por el Señor Jesús como un don del Padre ha venido por la autoridad de Jesús de enviarlo. Pedro afirma a los oyentes que Jesús ascendió y ocupó su sitio de honor al lado de Dios el Padre. Continúa ahora con el versículo 34, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Un argumento final sobre el sentido profético de las palabras de David van a ser presentados, citando nuevamente un salmo. El salmo, en este caso el 110, hace nuevamente referencia al rey David, llamándole la atención de los oyentes sobre el hecho de que David no había subido al cielo para compartir el trono de Dios. Por tanto, la cita que sigue tiene que aplicarse también al Mesías. Apelando al Salmo, Pedro le recuerda la cita que la gran mayoría de los oyentes sabían ya muy bien cuando dice, dijo el Señor a mi Señor. Aquí en esta expresión se discute la presencia del artículo determinado o él, prediciendo a la promesa mención de el Señor. Probablemente deba entenderse sin el artículo para evitar el Padre, a quien refiere con el título Señor, sea el único Señor. La cita del Salmo 110 y versículo 1, Jesús lo usó en Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, para mostrar la doble realidad del reino, ya que Jesús ya estaba a la derecha de Dios, pero sus enemigos no están en el estrado de sus pies, como dice Mateo capítulo 22, versículo 41. Y estando juntos, los fariseos Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es decir, que no supieron qué responder. Continúo ahora con el versículo 35, donde dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El propósito de Dios para el reino ocurrirá entonces con el regreso del Señor en su segunda venida. Para los que le preguntan dónde estaba el reino que se había prometido para el Mesías, esa era la respuesta. El Mesías, entronizado, reina y vendrá a la tierra para reinar.
La expresión hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies no significa que ese tiempo de espera sea debido a que Dios tiene que ir poco a poco, actuando contra los enemigos para que, paulatinamente, vaya deshaciéndose de ellos. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Lo que está diciendo es que hay un tiempo de espera en el propósito soberano de Dios, luego del cual los enemigos de Dios y por tanto de su Cristo serán sujetos o eliminados. Es como si dijera: siéntate a mi diestra hasta que se cumpla el tiempo en que tus enemigos, que son los míos, sean eliminados, porque todavía no ha llegado ese tiempo. La derrota de los enemigos de Dios antes de la instauración del reino mesiánico en la tierra ocurrirá en un momento, en el que la intervención de Dios los derrotará y los quitará de en medio en un instante, mediante el resplandor de la venida de Jesucristo, de quien el escritor afirma que es el resplandor de su gloria. Como nos dice la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Continúo ahora con el versículo 36, donde sigue diciendo la palabra de Dios: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí Pedro llega a la conclusión de su sermón, profiriendo una amonestación que dirige a cada persona en particular, que pertenece a la casa de Israel, y le dice que Jesús es el Señor y es el Cristo, como dice aquí, toda la casa de Israel. En esta conclusión, Pedro apela a todo el pueblo que dice ser israelita, y lo hace porque Israel como nación se consideraba el pueblo de Dios, aunque cierto es que muchas veces este pueblo de Dios que era Israel se apartaba e ignoraba a su Dios para irse en pos de los ídolos. Repetidamente, Dios ha dicho a la descendencia de Abraham en Jeremías capítulo 31 y versículo 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Nótese por otro lado las bendiciones que Dios concedía a su pueblo. Además, cuando Jesús envió a sus discípulos en su primera gira misionera, le dio instrucciones de no ir a los gentiles, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo capítulo 10 versículo 6. Cristo dirige su evangelio primero a los judíos, pero luego a los samaritanos, tal como muestra este mismo libro de los Hechos capítulo 8 versículos 4 al 25, y finalmente a los gentiles, como dice más adelante en Hechos capítulo 10 versículo 24 al 48. Entonces, el día de Pentecostés, el auditorio judío debe de haber quedado plenamente convencido de la verdad del Evangelio, ya que estaba apoyado por la palabra de Dios. Por tanto, Pedro desvía la atención ahora a la deidad de Jesucristo, a quien coloca en el mismo nivel que Dios, y lo hace con plena conciencia del credo monoteísta de este pueblo judío, pues no en vano dice en Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que Pedro le habla de la deidad de Jesucristo y hace resaltar
el hecho que, aunque los judíos crucificaron a Jesús, como dice el versículo 23, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando afirma que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo, no está adhiriéndose a la interpretación de que Dios exaltó a Jesús después de su muerte en la cruz. Muy por el contrario, el Nuevo Testamento alude a la exaltación de Jesús, aún antes de que fuese crucificado en la cruz del Calvario. Por supuesto, los títulos de Señor y Cristo son usados después de la resurrección y ascensión del Señor Jesús, cuando los apóstoles, conscientes del significado de estos acontecimientos redentores. Dice aquí la palabra Señor y Cristo. Aquí está el punto. Durante su ministerio terrenal, Jesús nunca se refirió a sí mismo como el Cristo, solo en el juicio respondió afirmativamente a la pregunta del sumo sacerdote, cuando le preguntó en Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, cuando dice, «Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» Y Jesús le dijo, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Sin embargo, ya que en el primer sermón de uno de sus apóstoles, Pedro llama a Jesús Señor y Cristo, considerado que en el Antiguo Testamento el término Señor se refiere precisamente a Dios, pero en el Nuevo Testamento los escritores llaman a Jesús tanto Señor como Cristo. Entonces, ¿fue la Iglesia primitiva la que dio origen a estos términos y se lo aplicaron a Jesús? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque nótese que el ángel que proclamó el nacimiento de Jesús dijo a los pastores en el campo de Belén que Jesús es el Cristo, el Señor. Lucas capítulo 2 versículo 11. Por tanto, las palabras de Pedro establecen claramente que Dios, y no la Iglesia cristiana, hizo a Jesús Señor y Cristo, esto es, que como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús, Dios declara que sin lugar a dudas Jesús es el Cristo y también es el Señor soberano. Voy concluyendo ya con esto. Cuando Pedro le exhortó a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, en Hechos capítulo 2 versículo 21, no hay duda de que el Señor del cual habló Pedro es el Señor Jesús. Amigo y amiga oyente, de la misma manera tú ahora puedes depositar tu fe y puedes hacerlo en la obra que llevó a cabo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, dando su vida en favor de todos y todas aquellos y aquellas que estén dispuestos a creer en su corazón en la obra redentora del Señor Jesucristo y también confesar con su boca que Jesús es el Señor. Así que, amigo y amiga, si tú quieres ahora yo puedo guiarte en una oración para que tú puedas recibir al Señor en tu corazón. Por tanto, ora conmigo y repite ahí a donde tú estás. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados, los cuales yo me arrepiento de ellos, de todos. A ti abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, porque sé que a partir de hoy el Cristo de la gloria que eres tú estará siempre conmigo. Gracias en el nombre de Jesús. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración creyendo en tu corazón, es bueno que tú comiences a tener esa comunión con ese Cristo exaltado, con ese Jesucristo que está a la diestra del Padre. Para ello es necesario que tú ores a Dios
en el nombre del Señor Jesucristo. Y también es bueno que puedas leer su palabra. Léela. Podrás crecer espiritualmente, pero es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique y se enseñe y se practique la palabra de Dios y la sana doctrina. Congrégate ahí y con el tiempo podrás servir al Señor. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes. El miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración. El viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico. Y el domingo por la mañana, a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical. Y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vivir, bondadoso justificador, derramaste sobre mí en tu dulce y tierno amor, Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Maestro de amor y de paz, puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir. Redentor, mi vida se postrará, ante ti confesará. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo